Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a esta charla titulada México Megadiverso, Conocer para Conservar. Es un honor para mí tener esta presentación con una personalidad de talla internacional. Nos acompañará en este día Fulvio Ecardi. Antes de ello, me voy a enlazar con nuestro director de protección al ambiente para que nos dé un mensaje de inicio. Él es el doctor Efraín Carlos Nieblas Ortiz, quien nos acompaña en este momento. Hola, buenos días a todos. La verdad es que estamos extremadamente emocionados, complacidos con la charla que en breve escucharemos de Fulvio Ecardi, un especialista en biodiversidad, un especialista y enamorado además y comprometido de la conservación de recursos y sobre todo de la divulgación científica sobre ciertas especies como el águila real, como el quetzal, que es de suma importancia esta parte de sí investigar, de sí trabajar en base a la conservación de la biodiversidad, pero también es bien importante poder tener plataformas de comunicación y de divulgación de este conocimiento para que el público en general pueda apreciar ese México megadiverso que solemos olvidarnos los que estamos inmersos en las ciudades y que difícilmente nos damos la oportunidad de salir y conocer las regiones tan bellas y tan importantes ecosistémicamente hablando de nuestro país. A nombre del 23 Ayuntamiento de Mexicali y de su presidenta Marina del Pilar Ávila Olmeda, nos complace mucho darles la bienvenida a este ejercicio de comunicación que, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, forma parte de la política ambiental sumamente prioritaria para esta administración, que tiene que ver, entre otras cosas, con la parte del eje estratégico de comunicación, con el eje estratégico de educación, y con ello, insisto, darnos la oportunidad de rescatar las efemérides ambientales que están ahí en los calendarios, pero que a veces pasan de largo sin que nadie note que hay un día especial para celebrar cada cosa que tiene que ver a veces con el planeta, a veces con algún ecosistema en particular del planeta o con alguna especie en particular. Y bueno, ahora nos da mucho gusto que en el marco de esta efeméride de la conciencia ambiental podamos tener esta charla con Fulvio Ecardi. Entonces, bueno, sin más, le damos la bienvenida. Estaremos atentos al desarrollo de la charla y muy agradecidos, Fulvio, de tu presencia. Te vamos a disfrutar enormemente. Muchas gracias a todos. Gracias. Continuando con nuestro programa, les comento que en esta charla se abordarán 3 temáticas centrales. Uno de ellos lleva el título de nuestra charla, México Megadiverso, Conocer para Conservar. También se abordará el tema del quetzal y el águila real, que son animales en peligro de extinción, y cómo es que Fulvio se ha dedicado por tantos años a trabajar con ellos. Inclusive les comento que estuvo fotografiando al águila real por 5 años, y de este trabajo surge un libro y una exposición magna que se montó en el castillo de Chapultepec. Y finalmente también se abordará el tema de nosotros los consumidores y el poder que tenemos, ¿verdad? Me permito leerles parte de la experiencia que tiene nuestro ponente, como les comento, de talla internacional. Fulvio es biólogo y fotógrafo. Él nació en Italia, pero se naturalizó en México. Adora nuestro país y creo que lo van a ver en su trabajo. Desde hace más de 35 años se ha dedicado a fotografiar la biodiversidad en México, así como a la investigación y difusión de temas de la naturaleza. Ha publicado sus fotografías en revistas mexicanas como México Desconocido, Mundo, Travesías, Voices of Mexico, y revistas internacionales como Oasis, BBC Wildlife, International Wildlife, National Geographic, Madame Figaro, entre otros. En el 2006 fundó con Leticia Mendoza la empresa editorial Gaia Editores. Es miembro del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Acerca de la diversidad biológica en México, desde hace 25 años es el
el editor de Biodiversitas, el boletín de la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, CONABIO. A lo largo de su carrera ha formado un archivo de más de 1 millón de fotografías al servicio de la difusión científica y cultural. Entonces, es importante que nos hagan llegar sus preguntas a través de este Facebook Live y aprovechemos el espacio que tenemos con este personaje, Fulvio Ecardi, más mexicano que italiano, y estará abordando esta charla alrededor de 40-45 minutos y dejaremos un espacio para sus preguntas. Ahora sí, le doy toda la voz y la palabra a Fulvio Ecardi. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad y de tener esta charla. Gracias a la Dirección de Protección del Ambiente del Gobierno de Mexicali, a Efraín Nieblas, a Nayumi Ortega, que fue la primera que me contactó. Y muchas gracias por esta oportunidad y espero que la plática, la ponencia les sea de su agrado. Y al final vamos a tener un tiempito para las preguntas y mis respuestas. ¿Quieren que empiece? Que ustedes me comparten la pantalla. Esta sería yo veo solo mi pantalla, ya no me veo. ¿Ustedes ven bien? ¿Nos puedes compartir tu pantalla, Fulvio? Adelante. Ok. ¿Ya la ven? ¿Se ve la pantalla? ¿Te vemos a ti, Fulvio? ¿Y no ven la pantalla que dice México megadiverso? Todavía no. Ya podemos verla. ¿Ahora la ven? Sí, México megadiverso. Exacto. Entonces, ¿ya arranco? Sí, adelante, Fulvio. Gracias. Bueno, se habla de la megadiversidad, ¿no? Y quiero hacer una pequeña introducción de por qué es tan diverso este país. Hace millones de años, como ven en el centro de la imagen, no existía México, había agua, y con el tiempo, con el movimiento de las placas tectónicas, se formó este puente entre Sudamérica y Norteamérica. Y se unió este puente donde está México. Entonces, todos los animales y las plantas que habían en el territorio de Sudamérica migraron hacia el norte y toda la del norte migraron hacia el sur. ¿Y dónde se encontraron? En México. Entonces, México recibió los, digamos, osos del Norteamérica y los jaguares de Sudamérica, que son dos animales, uno, como se dice, neártico y el otro neotropical. Y se encontraron en México. Y hay lugares como la Sierra Gorda, donde nuestro amigo Roberto Pedraza hace poco ha fotografiado con cámara trampa en Querétaro un jaguar y un oso negro. Entonces, pero esto sumado a la orografía, a la topografía de nuestro país, que es muy abigarrada, muy compleja, y a los climas y a los suelos, ha dado posible que ha creado esta gran diversidad biológica. Me remonto aquí a 2003, donde armé la primera exposición después de la de Jan Arthus Bertrand en la reja de Chapultepec, y en México tenemos, parece Sahara, no, es el desierto de Altar, arriba, digamos, al este del Alto Golfo de California, con estas espectaculares dunas, o también el Pinacate, las bosque caducifolio, los páramos alpinos. Esto es para decir que en México están representados prácticamente todos los ecosistemas del planeta, con excepción de uno o dos. Las selvas tropicales, esta foto
es una de los Chimalapas, que es la segunda selva tropical de tamaño en México, en Oaxaca, poco conocida todavía, o todos los manglares, tenemos estos manglares altísimos de 40 metros en la región de la costa de Chiapas, en la encrucijada, y los mares, y en particular, digo, tenemos 11,000 kilómetros de litorales, y entre ellos el Golfo de California. Esta imagen a la derecha muestra la isla del Tiburón, que es una isla de 1,000 kilómetros cuadrados, la más grande de México. El centro es el Canal de Infiernillo y a la izquierda se ve la península de Baja California. He trabajado muchos años en el Golfo de California, esta es la isla de Salsipuede, y el Golfo de California es un golfo cerrado, digamos, muy profundo, y ahí se presenta este fenómeno de las urgencias, en la cual con el cambio de marea, con los vientos, es un fenómeno hidrológico complicado, pero el chiste es que en algunos momentos aflora a la superficie agua profunda, fría, rica en oxígeno, y el oxígeno dispara el fitoplancton dispara el zooplancton, y de ahí la sardina, y empieza el festín, porque la sardina, sobre todo, y también la anchoveta, son lo que alimentan a aves marinas, a delfines, ballenas, etc. Y en particular trabajé mucho tiempo y estuve ahí meses de muchos años en la isla Rasa, que tiene menos de 1 kilómetro cuadrado, y si se fijan aquí en esta parte se nota como una mancha blanca, y esta mancha blanca es esta. Es decir, estamos hablando de 260,000 gaviotas y 300,000 charranes elegantes y unos 20,000 charranes reales. Es el lugar de anidación más importante del mundo de estas dos especies marinas. Y es un lugar donde viví ahí meses seguidos, donde hay muchas interrelaciones entre un charrán real y una gaviota. Esa es la gaviota de Germany en apareamiento, porque este lugar ha sido escogido por estas aves desde hace miles de años para anidar, porque uno, no hay depredadores, y dos, porque alrededor hay mucha comida que es justamente la sardina. Desafortunadamente, la sardina también se ha vuelto es parte de la pesquería en el Golfo de California. Empezó en algunos momentos, la pesquería de la sardina significó entre el 35 y el 50% en peso de todas las pesquerías de México. El tema es que se pescó mucho, y entonces hubo varios colapsos. En el 1991, que se pescaban 300,000 toneladas, se colapsó a 7,000. Y uno piensa, bueno, sardina, ¿no? La sardina va en lata. Efectivamente, una pequeña parte va enlatada, pero estamos hablando del 15 o 20%, pero la mayoría se quema, como se dice, y se hace harina de pescado, por lo cual la harina de pescado, sorprendentemente, se da de comer a cerdos, pollos y también vacas. Esa es una historia adentro de la historia. Luego voy a contar un poco más de estas historias, porque me ha gustado siempre en la vida de ser un narrador de historias de la naturaleza, pero no la naturaleza aislada completamente de la actividad humana. Pero hacemos un paso atrás acerca de la biodiversidad. Dijimos que en México hay casi todos los ecosistemas, con excepción de algunos, y es muy rico también en especies y en especies endémicas. México es el segundo país en número de especies de reptiles del mundo, después de Australia, tercero en mamífero, cuarto en anfibios. Aquí no puse más fotos, imágenes de animales, pero también esta diversidad es la diversidad que nos ha dado una gran diversidad de plantas
y el 15% de las especies de planta que se consume como alimento en el mundo tienen su origen en México. El maíz. Esto, por ejemplo, esta mazorquita mínima, pequeñita, es el teocintle, y de ahí, en una coevolución con el hombre y con la cultura, nació, si así, o creció, o evolucionó el maíz como lo conocemos ahorita. Acuérdense, el maíz ahorita sin la mano del hombre no es capaz de reproducirse. Entonces, ha sido una coevolución muy estrecha entre planta y hombre, y aparte del maíz, frijoles, ¿no? Son de aquí de México, y todos los chiles que ahorita están en la cocina indiana o de India o de Indonesia, etcétera. Finalmente, todos los capsicum, casi todos son originarios de México, hay algunos de Sudamérica, y de aquí se difundieron por el mundo. Las calabazas, el aguacate, la vainilla. La vainilla, piensen, es un fruto. Es el único fruto de una orquídea que es comestible y que también, gracias a la cultura totonaca, a lo largo de mucho tiempo se domesticó y es una de las especies más populares y más cotizada a nivel mundial. Entonces ha habido esta relación tan estrecha entre culturas y biodiversidad, y por eso México tiene todavía unas 50 lenguas indígenas vivas y es uno de los países de mayor diversidad cultural del mundo, ¿no? Aquí en una imagen tenemos el guajolote, que es uno de los pocos animales que se han domesticado en época prehispánica, ¿no? Entonces, esta coevolución ha también dado esta gran riqueza cultural y por ende esta gran riqueza gastronómica. En este sentido, esta es la portada del Boletín Biodiversitas. Como tengo 25 años editándolo, es un orgullo para mí poderlo hacer. Es el boletín de la Conavio, con la cual he tenido una gran relación de colaboración, de amistad, si así lo puedo decir, y es una gran fuente de inspiración. La Conavio para mí ha sido siempre una gran fuente de inspiración, y gracias también al boletín he podido conocer, viajar y documentar. Estas portadas son fotos mías de la pesca sustentable, por ejemplo, de la langosta en Banco Chinchorro, en Siancán, y en esta es una de una relación entre colibrís y planta, hablaba este artículo. Especie bandera, ¿no? Voy a hablar de dos especies bandera, como Nayumi hizo el favor de comentar, del quetzal y del águila real. Valga la redundancia, especie bandera, donde vive el águila real, ¿no? El águila real es una especie neártica y vive en este tipo de ecosistemas. Esta es una de estas grandes cañadas que vienen, digamos, de la costa de Jalisco y entran hasta el sur de Zacatecas, y en la parte baja de la cañada es neotropical, en la parte de arriba es neoártica. Es decir, abajo en estas cañadas hay guacamaya verde, que es un bicho neotropical, y arriba está la águila real. Nada más para dar unos datos, la águila real hay 6 especies en el mundo. Nosotros compartimos la misma especie la misma subespecies que con Canadá y Estados Unidos. En México, por lo general, es residente. Lo que está marcado en naranja muestra el territorio potencial del águila real, y vive en estos ecosistemas que cambian mucho, obviamente, entre la época seca y la época de lluvia. Estas son 2 imágenes del mismo lugar y ven el cambio. Regresamos a la misma foto y el águila real anida a veces en estas rocas que se ven en estas cañadas, y a veces también nos ha tocado volar con con un ultraligero, con nuestro amigo Vico, y ahí está la sombra del ultraligero donde estamos, y ahí está la sombra del águila. ¿Dónde está el águila? Es una buena pregunta. El águila está aquí. El águila es para mí, como fotógrafo,
ha sido el trabajo más complicado y más demandante que he tenido en mi vida profesional, fotografiar al águila real, porque era volverse invisible al águila real. El águila real aletea muy poco, planea. Si ven ahí la espiral, muestra cómo sube con las ascendentes de aire caliente, se deja caer, agarra otra ascendente, vuelve a subir, se deja caer y así patrulla su territorio. Entonces, ¿cómo se vuelve uno invisible al águila real? Haciendo escondites. Esos son los colaboradores, en particular Carlos Carrillos, que me ha ayudado mucho, que ha sido fundamental en todo este trabajo del águila real. Y ahí está el escondite. ¿Dónde está el lente? ¿No? El lente está aquí. Aquí está el lente. Entonces te vuelves invisible. Y aún estando invisible, es muy complicado trabajar en los escondites y muchas veces teníamos otro escondite con otra persona a distancia, con un radio que nos decía, ahí viene, ahí viene, ahí viene, porque en el escondite hay una visión a veces muy limitada y a veces, al principio, nos dábamos cuenta que nos veía o nos escuchaba, más que vernos nos escuchaba, porque el ruido de la cámara y del motor era tac, 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 es un ruido metálico y entonces después adoptamos un sistema de tapar de alguna manera, o sea, hacer un blimp, usamos un blimp, el mismo que usan de repente en los teatros, para hacer silenciosa la cámara. Esta foto aquí me está viendo, pero cuando bajó al piso y empezamos a disparar, yo tengo fotos que veía del otro lado, porque no entendía de dónde venía el ruido hasta que sí nos detectó. Pero hay muchas otras ocasiones, afortunadamente la mayoría de veces, que no nos veía. Entonces podíamos tomar fotos o en este caso tomar una secuencia de foto. Es el macho que lleva la comida a la hembra que está empollando, le deja la comida y se va. Aquí el macho está llevando unos restos de guajolote silvestre a los dos pollos del nido que están a la derecha y esperan impacientes la comida. El águila real siempre es el malandrín, el malo de la película. Entonces todas las aves y otros animales siempre la molestan. Este es el cuervo que le grita a un pollo de águila y luego me tocó ver como el papá de este pollo se echó en 2 segundos y medio se echó al cuervo. Aquí es un pajarito chiquito, azules, que está molestando al águila, pero fíjense cómo cierra el párpado. Tiene, el águila, como la rapace, tiene una otra membrana, es la membrana nictitante, se llama, que es blanca. La sigue teniendo cerrada y aquí la vuelve a abrir. Tiene mucha paciencia el águila real. Y es un bicho realmente espectacular. Y tener el privilegio de fotografiarla y de conocerla y de verla ha sido una enseñanza y un privilegio. De ahí nació un libro en el cual colaboraron historiadores, arqueólogos, otros biólogos, etcétera, y se armó una magna exposición en el Bicentenario en el Castillo de Chapultepec. Y esta misma exposición luego fue moviéndose, esto es en el ex convento de Santo Domingo, en Oaxaca, y en varias ocasiones tuvo piezas prehispánicas, cosas que nos prestó el INAH, que fue muy interesante la colaboración con el INAH, y luego también se puso en la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México. Y esta es un video. Me quedo callado, dejo, el sonido es muy corto.
Este es un video que se hizo con el patrocinio del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Pensábamos que una campaña de comunicación hubiera podido tener muchos recursos para el águila real, que es el símbolo de México, pero desafortunadamente hasta el momento no ha sido así. El quetzal es siempre me ha fascinado desde... Todavía antes de venir a México leía sobre el quetzal, Quetzalcóatl, esto es Chichén Itzá, las plumas verdes ricas de Teotihuacán, y aquí se ve en el códice mendocino, en la matrícula de tributo, y a la derecha dice 800 plumas largas, verdes, ricas, llamadas quetzales. Había todo un comercio de plumas de quetzal, y estaban los amantecas en la Ciudad de México que preparaban penachos, escudos de quetzal. Esta es la reproducción del famoso penacho de Moctezuma. Esta se hizo mucho después. Y entonces fue una invitación de don Miguel Álvarez del Toro, en aquel momento estaba yo viviendo en Chiapas, de ir a conocer el triunfo y el quetzal. Esta es la planicie costera de Chiapas, estos son los manglares, esta es Tapachula, aquí es la Sierra Madre de Chiapas, esta es la presa de la Angostura y la depresión central, y la humedad que viene del Pacífico choca con la Sierra Madre y se condensa y crea este ecosistema único que es el bosque de niebla, que es el ecosistema posiblemente más amenazado a nivel mundial. Y ahí llegué en los años 80, esto soy yo, en los años 80, con los guías Ismael y Rafael y su familia, que fueron mis guías en aquel entonces, y en aquel entonces pude tomar una foto que fue simbólica. Esta foto para los fotógrafos es una foto tomada con un Kodachrome 64 ASA, que era todo un reto tomar con película a 64 ASA en la selva tropical. A lo largo del tiempo, y gracias también al Fondo de Conservación del Triunfo, yo soy socio fundador y que es la asociación civil que se dedica todavía, después de 17 años, a la conservación del Bosque del Triunfo y a otras reservas, ya que ahorita es un fondo regional. Trabajo de escondite, mucha paciencia. También aquí es volverse invisible y en largas días de espera me acompañó mi esposa Leticia, que también es fotógrafa y entusiasta de la vida natural y en particular la del triunfo. Y así tuve la oportunidad de conocer y fotografiar al quetzal, que para todo un sistema, una característica de sus plumas, dependiendo de la luz, se ve verde, se puede ver azul o se puede ver hasta amarillo. Esto es en el nido, un macho, su pluma es muy larga, pero no solo los quetzales anidan en troncos muertos, también la tucaneta verde. Y la tucaneta verde aquí está regurgitando. Si se fijan, aquí lo tiene en el buche, digamos, y regurgita un aguacate silvestre. Este es el ancestro del aguacate que hoy día comemos, ¿no? De la familia de la Persea, porque como decíamos hace rato, es originario de estos bosques, estos aguacates, le da de comer a sus pollos, también le lleva de repente insectos, son carnívoros. ¿Y por qué puse esta foto? Porque lo que tiene ahí en el pico es un huevito de quetzal. La tucaneta es también depredadoras de huevos, de pollos, de otros nidos. Pero regresamos al quetzal, esta es la hembra saliendo del nido, el macho saliendo del nido. Estas fotos se pudieron obtener recientemente con las cámaras digitales porque podíamos tener un ISO mucho más alto, estamos hablando de 8000 ISO, y congelar movimiento en un bosque de muy poca luz y tomar estas fotos. Esta fue la portada de otro libro de Natura en la Mira. Y nos tocó a Leticia y a mí vivir esta experiencia bellísima de la salida del nido de unos pollos, eran dos. Nosotros pensábamos que se iban a caer del nido porque todo el tiempo estuvieron ahí en el nido, pero cuando salieron destapados, se pusieron, primero salió uno y a las 2 horas salió el otro, se quedaron ahí
un momento para mover la pluma, para acicalarse, se voltearon tantito y desaparecieron. No lo volvimos a ver. El Sierra Madre de Chiapas, entonces el bosque de niebla está en la parte alta de la sierra, pero si se fijan, hay en la Sierra Madre de Chiapas el cultivo es el café. Esta es una finca cafetalera, el cafetal llega hasta acá, y esta es la parte alta donde está el bosque de niebla. Y gracias al trabajo de una amiga que desafortunadamente se enfermó y falleció, se pusieron unos radios a los quetzales y se vieron que en una época del año los quetzales hacen migraciones altitudinales y los encuentran en los árboles de sombra de los cultivos de café. Entonces hay una relación ahí también entre bosque de niebla, quetzal y café, y por un periodo estuve trabajando en el tema del café, primero a nivel mundial y sucesivamente sobre Chiapas salió este libro, y les voy a compartir este video que fue un primer video de Conecto. Todos los videos que voy a mostrar son muy, muy cortos. Yo soy Alberto, productor de café, socio de la Cooperativa Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas. Y esta es mi familia. Nuestro café de sombra es orgánico y se cultiva en la reserva de la biosfera El Triunfo. Muchas veces me pregunto por qué lo exportamos verde en lugar de venderlo tostado en nuestro país. A lo mejor, lo único que necesitamos es conectarnos. Y con este mensaje de las conexiones nos dimos cuenta a lo largo de estos años de la necesidad de repente de conectar productores con consumidores. Creamos Conecto, y que ha sido una plataforma en su momento muy exitosa. Todavía seguimos subiendo videos y los invito a que los vean en el YouTube de Conecto. Y fue el periodo de dar un valor a la selva maya, decimos, porque este es otro producto que hemos venido trabajando hace muchos años. Esta es una foto vieja, es Calakmul, antes de que lo destapaban. Entonces, completamente cubierto de la selva. Esta es la pirámide principal de Calakmul. Y de ahí trabajamos mucho tiempo con el tema del chicle. ¿Qué significa dar un valor a la selva? Significa tener una actividad productiva que dé dinero, sustento a familias sin destruir la selva, y el chicle ha sido una de estas actividades. El chicle hasta los años 50, desde principios de 1900 hasta los años 50, todas las gomas de masclar, las famosas gomas de Adams, de Wrigley, que fueron lo que difundieron durante la Segunda Guerra Mundial el chicle, la goma de mascar en el mundo, eran de chicle natural. Fue después de los años 60, 50, yo diría que se inventaron los sustitutos sintéticos derivados del petróleo y se dejó de usar el chicle como materia prima. El consorcio chiclero creó Chixá en el 2009, que ahorita se exporta en 31 países y que tenemos todavía que apoyar más para venderlo en otros países o en mayores cantidades. Entonces, se trata de, hoy día estamos en un momento de transición, en un momento en el cual hay que ofrecer alternativa en el uso sustentable de los recursos naturales, por lo cual no es solo denunciar, sino ofrecer. Les muestro un ejemplo. Esta es la selva lacandona en el centro, todo esta es la reserva de Montes Azules, y aquí en café está indicado de cuál era la actividad ganadería extensiva o
selectiva, como también se le llama, en 1985. Fíjense cómo aumentó la actividad ganadera en el 2017. La actividad ganadera ha sido la más destructiva en términos de destrucción de ecosistemas. Pero existe otra ganadería, la ganadería regenerativa. Y les voy a mostrar este video. Esto de que el cambio hacia la ganadería sustentable es inaplazable, es sin duda hay que romper un paradigma. Este trabajo lo estamos haciendo con Daniel Suárez del Rancho El Yaqui. Él está formando gran amigo y gran impulsor de esta actividad y él está creando un grupo de ganadero regenerativo y es todo un movimiento que queremos impulsar y seguir adelante. Pero junto con la propuesta de la ganadería regenerativa existen otras propuestas, como por ejemplo el ecoturismo para la conservación. En particular, esto es un proyecto que desarrolló Natura Mexicana en Marqués de Comilla, que es la parte afuera de la reserva de la biosfera de Montes Azules, en el cual se han creado una serie de infraestructuras y los dueños de esta infraestructura hoy día son estos ejidatarios que manejan, en este caso, el hotel, pero también tienen otras actividades y otras ofertas turísticas a cambio de no talar la selva que tienen en sus ejidos. Entonces es un ganar-ganar. Si reciben dinero para el ecoturismo, no talan la selva para meter maíz, por ejemplo. Entonces ha sido un esquema muy exitoso. En esto Canto de la Selva se llama, y esto es otro video también muy corto, en el cual muestra la cercanía de la naturaleza, de la vida natural, realmente cerca de donde está, en este caso, el hotel, porque estas tomas del jaguar fueron hechas a
cientos de metros en el mismo ejido donde está el hotel, en el ejido Galacia. Y este jaguar nos hizo el favor a la cámara trampa de Natura Mexicana de estirarse y de dormirse enfrente de la cámara. Y hay otra anécdota de un ocelote que hace sus necesidades enfrente de la puerta de una de las cabañas. Sustentabilidad. También se habla muy mal de que no hay que cortar la selva, no hay que cortar la selva, pero es posible cortar la selva de manera sustentable y tener madera certificada por el Forest Stewardship Council. Sí, es posible. Es posible cosechar de manera sustentable la selva tropical, pero ¿qué hay que hacer? Inventarios, saber dónde hay y qué tienes en tu ejido. Entonces, en este video estamos mostrando cómo, por ejemplo, en el ejido de Novec, la distribución de las especies de árboles no es homogénea. Mira, el Chechen tiene una distribución, el Salam tiene otra distribución, el Catalosh otra distribución, Caoba, que es la más preciada, hay mucho menos. Entonces, con métodos forestales hay que definir cotas anuales. Entonces, en el 2016 se cortaba ahí 17, 18, 19, y entonces se hace toda una precisa programación en cómo y dónde cortar, qué especies cortar. Y de esta manera tienes una cosecha sostenible que viene certificada por el Forest Stewardship Council. Y también trabajamos en los últimos tiempos productos que definimos amigable con la biodiversidad, como es, por ejemplo, la miel. Pero no es la miel en general. Prodech, que es una organización, una empresa que agrupa varias cooperativas de productores apícolas, diferencia las mieles. Entonces, hay la miel de campanita, hay la miel del cafetal, es decir, de las flores de los árboles de sombra del cafetal, y hay la miel de manglar. Y en una época del año, cuando los manglares tienen flores, los apicultores llevan los panales en tierra firme en medio del manglar y se obtiene una miel clara, dulce, con un ligero fondo de sal. Y esto se acopla perfectamente bien con quesos, por ejemplo, es un perfecto acompañamiento de los quesos. Y en este camino que hemos tomado, hemos llegado en el último año con un socio, Javier, Leticia, Javier y yo, hemos formado esta empresa que se llama Zoom, son historias que conectan. ¿Qué significa Zoom, consumo sensible? Porque con Conecto, por mucho tiempo nos decían, sí, está muy padre lo que me cuentas de la miel, pero ¿dónde lo compro? Entonces Zoom ha sido, como podemos decir, un paso más allá, y en unas semanas tendremos funcional la tienda, pero mientras pueden explorar la plataforma, y en esta plataforma ofrecemos productos sustentables de cooperativas sociales, de pequeños productores, pero sobre todo contamos lo que hay detrás del producto. Y con esto termino con un video que es el video de presentación de Zoom.
Y a esto me refería del poder del consumidor, es decir, nosotros cuando vamos a una tienda y decidimos entre un café de un broker, que tiene una marca, pero no sabemos ni quién lo ha hecho, dónde se produjo, cómo, cuándo, o compramos un café de una cooperativa y sabemos que es café de sombra orgánico y que lo produce una cooperativa, hay mucha diferencia. Entonces nosotros como consumidores tenemos mucho poder en cuando hacemos una selección de compra. Y esto vale por todo. Personalmente, a mí me gusta cocinar, yo voy al mercado, compro, pregunto, y es una manera de relacionarnos también con esta gran biodiversidad que tenemos y que nos da de comer, como dice el doctor Sarucán, todos los días. Muchas gracias. Gracias, Fulvio. Para empezar voy a mencionarte algunos saludos que te envían desde Chiapas, Campeche. Felicitan mucho por tu trayectoria, aportaciones, valoraciones a nuestro país. Hacen mención a que eres más mexicano que muchos de nosotros por tu gran pasión en las fotografías y en los documentales que estás elaborando. Y bueno, una de las preguntas que nos han hecho llegar menciona así: si nos puedes compartir algún ejemplo de cultivo o intervención sustentable del territorio que pueda ser un referente para proyectos en México. Bueno, un cultivo y una historia que yo admiro mucho es la de Almadanto, del grupo Quali, de Agua para Siempre. Es un grupo impresionante que ha trabajado hace mucho tiempo recuperando el cultivo del amaranto. Acuérdese que el amaranto era fundamental en la dieta prehispánica, junto con el maíz y el frijol. El amaranto es la proteína casi perfecta, como definieron los nutriólogos, y hay un trabajo de recuperación de cuenca, de trabajo con las comunidades, de recuperación del amaranto, que se ha dado ahí en el valle de Tehuacán, con el grupo de Agua para Siempre, que es un ejemplo encomiable porque no es solo cultivar, es cómo lo cultiva, es cómo manejas el ciclo hidrológico, es cómo te relacionas con los productores y finalmente cómo lo comercializa, porque Quali comercializa su amaranto en forma de harina, de palanquetas, de granolas, etcétera. Es un muy buen ejemplo. Busquen en Quali, tienen una página, cómo están haciendo las cosas. Bien, Fulvio, otra de las preguntas es: ¿cómo fue que elegiste México para desarrollar gran parte de tu trayectoria profesional? Bueno, yo soy biólogo de profesión, terminé mi carrera en Italia y por una serie de casualidades llegué a México, pensaba quedarme un año y a los pocos meses descubrí que el CONACYT tenía unas becas para italianos en la UNAM. Entonces tuve una beca del CONACYT en el Instituto de Biología de la UNAM, donde conocí al doctor Sarucán, que en aquel entonces era director del instituto, y a lo largo del tiempo nos volvimos amigos, ahorita en Conavio, etcétera. Y tuve la beca, hice un libro que se llamó con un colega, con Oscar Sánchez, ¿Qué hago si me muerde una serpiente? El siguiente año hice una película en 16 milímetros en la isla Isabel y empecé a viajar por México. Eran años muy fáciles, se hacían fotografía, había revistas, se hacían libros, es decir, era otro México y empecé a viajar, Baja California, la península de Yucatán, la selva de Chiapas y Oaxaca, y no había muchos fotógrafos en aquel entonces, éramos 3 o 4 que fotografiábamos la naturaleza, muchas oportunidades, me enamoré del país y me quedé. Gracias, Fulvio. Otra de las preguntas es si el proyecto de Zoom puede enviar productos a toda la República. Sí, claro, ahorita les digo, es cuestión de una semana o 10 días de tener toda la tienda en línea funcionando, porque ha sido bastante complicado el asunto, y también tendremos algunos productos en venta en otra plataforma, pero claro, mandamos a toda la República. Bien.
Bueno, también aquí te hacen llegar felicitaciones y mensajes de parte de tus compañeros de El Triunfo, Mavi Vázquez, vicepresidenta. Nos hacen llegar muchas felicitaciones a algunas personas que desconocían de tu trayectoria, de tu trabajo. Y bueno, Fulvio, aquí nos están comentando, acerca del amaranto, que muchas gracias por la información. Y bueno, no sé si tienes alguna compilación, algún mensaje final que quieras hacernos llegar. Pues un poco lo que dije al final, ¿no? Es que para muchas personas, digo, ha sido un privilegio para mí ir a estos lugares y vivir en la naturaleza por tiempo. La naturaleza necesita su tiempo para conocerla. En el Golfo de California fue una experiencia de muchos años y de navegar mucho en lancha, en panga, como le dicen ahí, por el Golfo de California, sin radio, sin salvavidas, de una manera bastante silvestre. Me tocó vivir el exterminio de los tiburones, la pesca del tiburón que documenté, y al mismo tiempo viví experiencias bellísimas, ¿no? En una ocasión calculamos 3,000 delfines juntos cuando van en la corrida, que van de un lugar a otro, porque se comunican evidentemente, saben dónde está la sardina, de experiencia, pero esto lo vives, lo puedes ver y vivir estando mucho tiempo en la naturaleza. Y lo mismo en El Triunfo, en el Bosque de Niebla, y lo mismo con el Águila Real, y lo mismo con otras experiencias que he tenido el privilegio de vivir. Tienes que tener tiempo. Pero bueno, no todo el mundo va a tener estos privilegios, pero ahorita en esta pandemia y en este encierro, nosotros en el departamento tenemos una cosita de agua ahí donde vienen a bañarse los pajaritos, tenemos un bebedero para colibrís, y luego salimos aquí en el estacionamiento y descubrimos que hay 2 búhos que tienen un árbol donde duermen y luego en la noche se van a cazar. Es decir, tener la capacidad y recuperar la capacidad de observar. La naturaleza la tenemos en sus expresiones también en las ciudades, pero hay que tener la paciencia y observar con calma, no ver solo al mundo digamos, artificial. Ahí está la naturaleza, hay que saberla observar. Entonces, por un lado quiero comentar eso, por otro lado repetir lo que decía, que como consumidores, todo lo que consumimos viene de algún lado, todo lo produce alguien. Entonces, si vamos al mercado, a lo mejor le preguntamos al marchante, oye, ¿de dónde viene este espárrago? Ah, viene de Perú. Ah, yo no quiero el de Perú, porque hizo muchos kilómetros dime qué es la fruta de temporada, dime qué es la fruta que viene de aquí cerca. Entonces, tener una conciencia de lo que compramos como consumidores, de alguna manera se refleja y tiene un efecto a este mundo de la naturaleza, pero este mundo también que nos da de comer, porque finalmente hay productores, hay agricultores que producen cosas, porque nosotros en la ciudad no producimos y sí consumimos. Bien, Fulvio, finalmente, ¿cómo te pueden contactar? Es Fulvio, mi nombre, @conecto.mx. O fulvioecardi@gmail.com. Muy bien, Fulvio, pues bueno, como lo dice la frase, una imagen dice más que 1000 palabras, y bueno, tú has donado más de 1 millón de imágenes y documentales para enseñarnos estas partes tan mágicas de México, para que nos enamoremos así como tú lo has hecho y podamos cuidarlo y conservarlo. Te agradecemos infinitamente esta presencia, esta conexión que llevas a cabo desde México. Nosotros desde Mexicali te ofrecemos esta casa para cuando tú quieras venir. Ojalá tengamos oportunidad de seguir en contacto, y pues no nos queda más que decirte gracias, gracias, gracias.
y te esperamos pronto. Muchas gracias. Ahorita veo un comentario de Efraín Niebla, que a lo mejor habría chance y ojalá podamos llevar la exposición del Águila Real a Mexicali y así tendremos la oportunidad de conocernos personalmente. Les agradezco mucho este espacio y esta oportunidad, Nayumi. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.